Muy buen día, estimado tutor Jamer. A continuación haré una descripción sobre el componente práctico de la materia de propagación y micropropagación sobre el manejo de semillas tipo sexual y asexual. Pues para este primer ejercicio, la propagación sexual, se utilizaron los siguientes materiales, como fue el papel periódico sin impresión. Se utilizó semilla de maíz de la zona, una semilla de maíz que ya estaba eh, guardada hace aproximadamente 6 7 meses en sus respectivas ameros que llaman. Y ese de un maíz blanco, varia IKB 304, maíz blando. Segundo paso, se realizó un desgrane de ese maíz, se alistaron, el ejercicio hablaba de 50 granos, yo lo quise hacer sobre 100 unidades porque querías tener como más rango de acción para saber si realmente esa semilla me está sirviendo aún para poder hacer la siembra en campo. Entonces se desgranó el maíz, no se escogió, simplemente se seleccionaron, se escogieron unas mazorcas y los únicos granos que no utilicé fueron los de las puntas de la tusa, porque son granos pues ya de menor tamaño. Y se hizo el conteo de esas 100 unidades. El tercer paso, se organizaron esos granos, lo realicé en 10 filas con 10 pepitas o 10 granitos de maíz. Se procedió a humedecer ese papel, se envolvió el papel y se puso en un cuarto donde sí le daba luz, pero que no le daban los rayos del sol directamente, para lo cual se estuvo humedeciendo ese papel durante los 5 primeros días. El cuarto paso, pues como digo, fue humedecer ese papel en las horas de la noche, cuando llegaba de mi trabajo, para poder cumplir con el proceso de hidratación de esa semilla y poder así analizar el estado de la germinación. Ese es el tipo de maíz que se utilizó. Ese fue el tipo de mazorca que se usó, de semilla. Entonces ahí, como podemos ver en la primera imagen, se realizó la selección de las semillas, se hicieron las hileras como le estaba mencionando y 10 filitas para las 100 unidades. Al tercer día del proceso de germinación ya había más del 50% de los granitos que estaban ya emitiendo sus raicillas al tercer día de haberse estado trabajando, y ya al quinto día fue cuando se tuvieron los resultados de germinación total. Pasados estos 5 días, como podemos ya ver, ya el 96%, no, perdón, el 94% de la semilla ya talló. Como podemos apreciar en la imagen, ya tenía una buena cantidad de raíz, y las que no germinaron pues las dejé aquí hacia un costado, y como podemos observar fueron 3 4 5 frutos que la semilla se negrió, y uno un fruto quedó con la posibilidad de poder tallar, pero al quinto día ya estaba el 94% de esa germinación dada. Es decir, que los resultados fueron estupendos, porque semilla que ya supere el 80% de su germinación, quiere decir que es un material que se puede usar para su siembra en terreno definitivo, y en este caso fue el 94%. Entonces, ¿a qué le atribuimos esos factores de germinación? La misma calidad de la semilla. La humedad, considero que la humedad que se le dio, el sitio adecuado, la ventilación, la luz fue la requerida para esa planta o para esos frutos. La temperatura, una temperatura fresca, no fue un cuarto ni muy frío ni muy caliente. Y como le decía, pues las condiciones apropiadas para su germinación, agua y luz. Eso fue la sustentación para el proceso de germinación de la semilla por métodos sexuales. Y ahora el ejercicio número 2 es el asexual.
Para este ejercicio de la sexual, ¿qué se hizo? Se utilizó los siguientes materiales, de acuerdo a la sugerencia de la guía. Entonces lo mismo, se cogió el mismo papel periódico sin imprimir, se le puso un papel de filtro o toallita absorbente. Seleccioné tres tubérculos, una cebolla cabezona, un tubérculo de papa criolla y un tubérculo de papa negra o pastusa. Para lo cual, pues lo que fue las papas, tanto la criolla como la negra, ya era una papa que estaba tratando de emitir, de tallar, que llama uno, pero aún así, pues se quería ver cómo era su proceso evolutivo de la emisión de raíces. Entonces el segundo paso, eso se puso en una vasija profunda con su papel y se pusieron las semillas ahí a humedecerse. Y el tercer paso fue humedecer esa vasija y esos papeles durante 5 primeros días, la cual analizamos el estado de su germinación y o emisión de raíces. Entonces ahí tenemos la imagen del primer día, cómo fue el proceso. Ahí está la vasija con la cebolla cabezona, la papa criolla y la papa negra, y ahí con sus emisiones de tallaje. Eh, al quinto día ya la papa negra ya había empezado a emitir su sistema radicular, y la cebolla cabezona también ya tenía sus raicillas. Inicialmente eran así secas, pero la raíz estaba de este lado, y al quinto día ya tenía un buen sistema radicular pasado los 7 días. Quiere decir que la papa criolla no nos quiso tallar, y para este caso su porcentaje de germinación fue del 66.6%. El análisis es que de acuerdo al ejercicio que se desarrolló el séptimo día se evidencia la emisión de la raíz para el tubérculo de la papa de año y la cebolla cabezona. Para el caso de la criolla, pues a pesar de que estaba en las mismas condiciones, tanto humedad como de luz y todo lo adecuado, eh, sus yemas no desarrollaron ningún sistema radicular, y no, por ende, pues no hubo emisión de raíces. Se concluye que el periodo del ejercicio se evidenció pues el 66% de emisión de raíces en esa muestra. Ese fue el ejercicio que se realizó durante una semana para la reproducción de semillas sexuales y asexuales. Muchas gracias.